Hola, muy buen día. Mi nombre es Paula González y les doy la bienvenida. Mis compañeros y su servidora de la licenciatura Químico Farmacéutico Biólogo del grupo 103 les vamos a hablar sobre la introducción de la morfología. Comenzamos. Diferencia y relación entre anatomía y morfología. ¿Qué es morfología? Hace referencia al estudio de las estructuras de los seres vivos. Se trata de una rama de la biología y de medicina que se ocupa de la estructura de las plantas y los animales. Se divide en dos áreas principales: anatomía gruesa y anatomía microscópica. ¿Qué es la anatomía microscópica? Se ocupa del estudio de las células, los tejidos y los órganos a nivel microscópico, utilizando microscopios. Dentro del estudio de la anatomía podemos diferenciar innumerables ramas, desde la anatomía sistemática, que es aquella que subdivide el cuerpo en distintos sistemas. ¿Qué es la anatomía gruesa? La anatomía gruesa estudia los órganos y partes del cuerpo, estudia las estructuras corporales macroscópicas como órganos. Se centra en la observación y comprensión de las relaciones entre estructuras. ¿Qué es morfología? Estudia las formas y están asociadas con la anatomía, que son cortes, partes del cuerpo, a través de disección. En la antigüedad solo se enfocaba en los cortes y ahora en la fisiología. Es la función de las relaciones entre órganos, sistemas y desarrollo. ¿Cuál es su diferencia entre ellas? La morfología trata de la forma de los organismos vivos y de las relaciones entre sus estructuras, mientras que la anatomía es la ciencia de las estructuras. Aunque estas definiciones parecieran más o menos sinónimas, en el uso zoológico actual notan cosas algo diferentes, cuyo sentido es insinuar en la etimología. La morfología es el estudio de la forma, que puede generalizarse a todos los niveles jerárquicos, desde el orgánulo hasta el organismo completo. También se ocupa de las relaciones entre las estructuras, por lo que incluye características emergentes de la forma, como el tamaño relativo, la alometría e incluso la función y la fisiología para algunos. Por lo tanto, la morfología es un término más expansivo que subsume la anatomía. La anatomía se limita en gran medida el nivel jerárquico de los órganos o partes del cuerpo, es decir, aquellos elementos de la forma relevados por disecciones. Historialmente se ha asociado con los seres humanos. A continuación, mi compañera Claudette Christine nos va a hablar de las posiciones anatómicas. Yo me llamo Claudette y les hablaré sobre posiciones anatómicas. Se conoce como posiciones anatómicas básicas a todas aquellas posturas que el paciente puede adoptar en la cama, camilla, mesa de exploración, entre otras. Se utiliza en diversas situaciones patológicas o para efectuar exploraciones físicas y prácticas terapéuticas o quirúrgicas. La posición anatómica estándar nos dice que la persona debe estar erguida con la cabeza y cuellos erectos, la mirada se dirige hacia el frente y los brazos se dejan caer a ambos lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Las piernas están extendidas y ligeramente separadas con los pies y tobillos extendidos. Seguimos con el plano sagital, frontal y transversal. El sagital nos dice que se divide el cuerpo en dos mitades simétricas. El plano frontal nos dice que se divide el cuerpo en anterior o ventral y posterior o dorsal. El transversal nos dice que divide el cuerpo en dos mitades no simétricas, una parte superior o coronal y otra inferior o caudal, tal como se muestra en la imagen. Seguimos con los tipos de posiciones anatómicas. En el número 1 tenemos la posición de decúbito. Esta se divide en tres.
En el número A tenemos decúbito supino, que es estar acostado boca arriba, tal como se muestra en la imagen. El decúbito lateral es estar acostado de lado, ya sea decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho, dependiendo de la posición en la que se encuentre el paciente. En el número C tenemos decúbito pronoventral, que es estar acostado completamente boca abajo. En el número 2 tenemos la posición Fowler. El paciente se encuentra semisentado en la cama con la cabecera en un ángulo de 45 grados. Se suele usar esta posición en exploraciones de cabeza, ojos, cuello, oído, nariz, garganta y tórax. Esta tiene su variante, que es la posición semi-Fowler, en la que solo cambia el ángulo y se utiliza uno de 30 grados. En el número 3 tenemos la posición Sims o semiprono, similar a la de cúbito lateral, pero el brazo inferior queda hacia atrás y el brazo superior queda así flexionado hacia arriba. Es una postura frecuente en exploraciones del recto, administración de enemas y medicamentos vía rectal. En el número 4 y último tenemos la posición ginecológica. El paciente está acostado boca arriba, la cadera y las rodillas están flexionadas en un ángulo de 90 grados, utilizado frecuentemente en ginecología para exámenes manuales y para la exploración de embarazadas. Hola, mi nombre es Jamie y yo voy a hablarles sobre regiones anatómicas. ¿Qué son? Las regiones anatómicas son divisiones convencionales del cuerpo humano, empleadas para localizar y estudiar órganos y sistemas. Sirven para una comunicación precisa en medicina, anatomía clínica y cirugía, así como en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El cuerpo se divide en diferentes regiones, en las cuales encontramos región cefálica, cabeza y cuello. Contiene el cráneo, cerebro y órganos sensoriales, como ojos, oídos y nariz. En las cavidades tenemos la bucal y la craneal, importante en el estudio neurológico y facial. Región torácica, tórax. Contiene estructuras respiratorias como pulmones y circulatorias como el corazón, importante en cirugías cardiovasculares y procedimientos torácicos. Región abdominal. Esta se divide en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Ayuda a localizar órganos como el hígado, el estómago y los intestinos. Región pélvica. Contiene órganos reproductores y parte del sistema urinario. Sirve para estudios ginecológicos, obstétricos y urológicos. En las extremidades tenemos superiores e inferiores. En las superiores encontramos huesos, músculos, nervios del brazo, del antebrazo y la mano. En los inferiores encontramos muslo, pierna, tobillo y pie, involucrados en la locomoción. La columna vertebral y la región dorsal. Protege la médula espinal, permite el movimiento y sostén del cuerpo. Importante en la cirugía de columna y estudios del sistema nervioso central. En conclusión, podríamos decir que el estudio de las regiones anatómicas es esencial para entender la organización del cuerpo humano y su funcionamiento. Contribuye a una atención médica precisa y efectiva, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Hola, mi nombre es Cristian Allen Ortiz Leiva y presentaré las diferencias entre aparato y sistema. El sistema del cuerpo humano. El origen de la palabra sistema se ubica en el latín sistema y significa la unión de elementos de forma organizada. Al hablar del cuerpo humano, un sistema hace referencia al conjunto de órganos semejantes por su origen y estructura. ¿Cómo se define un aparato? Un aparato es el conjunto de sistemas que contribuyen al cumplir una misma función. Por ejemplo, el sistema respiratorio capta oxígeno, con el cual posteriormente el sistema circulatorio nutre a las células. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de órganos que trabajan de manera coordinada para realizar una función específica en el cuerpo humano. Un ejemplo sería el sistema digestivo. Diferencias entre aparato y sistema. Las principales características para establecer las diferencias entre sistema y aparato en el cuerpo humano son el tipo de tejido y la cantidad de órganos que los complementan. Los sistemas tienen tejidos similares u homogéneos, y los aparatos están compuestos de tejidos heterogéneos o diversos.